Una vez más quiero desear un feliz y santo sábado a cada uno de ustedes. Que la paz de nuestro Señor llene los corazones nuestros aquí. Amén. Hoy es un día muy especial porque estamos para celebrar, ¿no? Recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Vamos a celebrar la cena del Señor, la última cena que Cristo ha tenido con sus apóstoles, con sus discípulos. Pero vamos a tener una meditación y mientras yo preparaba este tema, mi idea era preparar un tema, pero mientras lo iba haciendo, el Señor me llevó por otro lado y el tema es totalmente diferente a lo que yo al principio tenía en mente. Pero con eso no es decir que el tema no será de gran importancia para nuestra vida espiritual. Los invito una vez más que abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 32, lo que fue nuestra lectura bíblica en esta mañana. Salmos, capítulo 32, y vamos a analizar estos versículos aquí. Vamos a leer primeramente el versículo 5, Salmos, capítulo 32, versículo 5. Y vamos a ver aquí lo que el salmista David, inspirado por Dios, él habla a cada uno de nosotros en esta mañana. Salmos capítulo 32, versículo 5, nos dice así. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí nosotros encontramos una declaración de David. Y David nos está diciendo aquí que su pecado él declaró a Dios, él no ocultó. Pero muchas veces nosotros podemos pensar, pero si Dios conoce todo, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, ¿cómo es entonces? ¿Será que hay necesidad de que yo tenga que ir y confesar, llamar mi pecado por su nombre a Dios? Sí. Porque David aquí viene diciendo que su pecado él no ocultó, sino que lo que hizo David aquí fue declarar su pecado, llamar su pecado por su nombre, para que Dios pudiera perdonar su pecado. Pero lo más bonito aquí es que viene diciendo que en el momento en que él confiesa su pecado, Dios lo perdona. Hay una frase que es muy bonita, que dice que antes que las palabras, que la confesión salga de nuestros labios, Dios ya sanó la herida del pecado. Amén. Dios no espera, claro que Dios espera que el ser humano dé el paso, que el ser humano vaya y pida perdón, pero muchas veces nosotros pensamos que lo que hace con que Dios perdone nuestros pecados es la acción de yo confesar mi pecado. No. Lo que perdona mi pecado es la misericordia de Dios. Lo único que Dios quiere es que tú y yo tengamos fe de que hay un nombre que está por encima de cualquier otro nombre, que es el nombre de Cristo Jesús, que puede perdonar mis pecados. Y para este nombre no hay pecado que Él no pueda limpiar, que Él no pueda perdonar. El único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado que yo no confieso. Es el pecado que yo no le voy y le digo y llamo el pecado por su nombre. Pero el salmista David también, él trae algo importantísimo, ¿no? El versículo 6. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Aquí el salmista David viene diciendo que tú y yo debemos orar, debemos buscar a Dios mientras podemos hallarlo, mientras hay oportunidad de salvación. Duro será, triste será para muchos aquellos que cuando vayan a confesar sus pecados sea demasiado tarde. Y llegará un momento en que algunos
Llegará un momento en que algunos van a ir para pedir perdón, para querer confesar sus pecados, pero ahí ya fue demasiado tarde. Pero hay otra cosa también muy preocupante, que hay personas que les gusta jugar con el pecado. Sabemos que es pecado, sabemos que esto está mal, sabemos que no lo debemos hacer, pero tenemos una relación de amor y odio con el pecado. Y muchas veces, después, todavía hay oportunidad, todavía Cristo está en el santuario celestial intercediendo por mí, todavía hay oportunidad de salvación, puedo esperar un poco más, puedo aprovechar un poco más del pecado. Yo sé que esto es malo, sé que no lo debo hacer, sin embargo, me gusta. Y el Señor es paciente, el Señor puede esperarme y el Señor me va a esperar. Pero esto es peligrosísimo porque lamentablemente puede que llegue cuando yo quiera confesar mi pecado, ya Cristo no pueda perdonar porque la oportunidad de salvación se terminó. Pero hay algo más peligroso todavía, es el acostumbrarse con el pecado. Es con que el pecado se convierta parte de mí y que yo ya no sienta más la necesidad de confesar este pecado, que yo ya no sienta más que esto es un pecado grave. Y lamentablemente hay muchos hoy en día, por tener esta relación de amor y odio con el pecado, de convivir con el pecado, que el pecado ya se convirtió en parte de él, en que ya no siente más el pesar, la tristeza o el dolor por el pecado. Está tan acostumbrado con el pecado, está tan acostumbrado con estas cosas, que ya para él no es algo necesario ir y confesar su pecado. Por esto que David viene diciendo que debemos buscar a Dios mientras hay oportunidad. David aquí no solo está hablando del cierre de la puerta de la gracia, el momento en que Cristo ya diga, como nosotros encontramos, no vamos a abrir, pero en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 al 12, cuando Cristo diga, el que se santificó, el que se ha santificado, santifíquese todavía, el que se ha limpiado, límpiese todavía, el que es injusto, sigue en la práctica de la injusticia. Llegará un momento en que Cristo va a decir esto. Pero también llegará un momento en que la persona, el ser humano, va a estar tan acostumbrado con el pecado que ya no siente la necesidad. Y es muy peligroso. Por eso que la Biblia dice el apóstol Pablo, si hoy escuchamos su voz, no debemos endurecer nuestro corazón. Hay una cita que encontramos, no me acuerdo ahora en qué libro está, pero la hermana White, ella menciona claramente que todos aquellos que deciden no participar de la cena del Señor, no participar del pan y del jugo de uva, ella dice que esta persona tiene dos tipos de pensamiento. Uno es, mi pecado es demasiado grande y tu sacrificio no es lo suficiente santo para limpiarme. Lo que tú has hecho en la cruz no sirve para mí. No sirve. El sacrificio tuyo no es suficiente para mí. Y el otro que es muy preocupante también, dice, sentirse tan santo que ya no tengo más la necesidad de un Salvador. Estos son los dos pensamientos que pasan por la mente de la persona que decide no participar de la cena del Señor. O se siente demasiado santo, que no necesita de un Salvador, o cree que el sacrificio de Cristo no es suficiente para ella, que Cristo murió en vano. Por esto que David dice, busquen a Dios mientras hay oportunidad.
Busquen a Dios mientras Él está allí, porque llegará un momento en que el Señor ya no escuchará más la confesión del pecador. Vayamos al Evangelio de Juan, San Juan capítulo 6, y vamos a leer el versículo 37. San Juan capítulo 6, versículo 37. Juan 6, 37 nos dice así: Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Mira lo extraordinario que es tener a un Salvador así. Tener a Cristo Jesús. Todo lo que el Padre le ha dado, todo aquel que reconoce a Dios como su Creador, reconoce a Dios como mantenedor de todas las cosas, ¿a quién se va a dirigir? A Cristo. Y todos aquellos que vayan con un espíritu de humildad, de sumisión, reconociendo que es un pecador, ¿qué Cristo hace con él? Lo recibe. Cristo no echará a nadie. Pero soy tan pecador. No importa. Es a estas personas, Cristo mismo dijo, Él no vino por los santos, por los sanos, por los salvos. Él vino para rescatar, para salvar al que estaba perdido. A ti y a mí. Entonces todo aquel que tiene la conciencia de que es un pecador, de que es un miserable y que su justicia es como un trapo de inmundicia, esta persona va a sentir la necesidad de un Salvador y esta persona va a Él y el Señor lo recibirá. Veamos lo que nos dice la pluma inspirada. Quiero compartir con ustedes ahora un par de citas. Y la primera que vamos a leer, meditar en esta mañana, se encuentra en el libro En los lugares celestiales, página 121, nos dice así. Dijo el ángel, Dios no abandona a su pueblo, aunque se aparte de él. No se vuelve airado hacia ellos por cualquier pequeñez. Si han pecado, tienen un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios no abandona a su pueblo, por más que su pueblo haya pecado. Dios no lo abandona, porque Dios no abandona al ser humano por cualquier pequeñez, por cualquier pecado. Es decir, cuando dice aquí que Dios no abandona, es decir, que Dios nos puede y nos va a perdonar si confesamos el pecado. Gracias a Dios que Él no es como nosotros, porque nosotros tenemos el pésimo, el mal hábito. Si una persona ha hecho algo para nosotros, si una persona nos ha ofendido, ¿cuál es nuestra reacción natural? Alejarnos de esta persona. Eso es lo que nosotros comúnmente hacemos. La persona me ofendió, la persona me lastimó, prefiero alejarme y ya no tener ninguna relación contigo. Sin embargo, nosotros estamos viendo que Dios no es así. Dios no se aleja de su pueblo, aunque su pueblo haya pecado, aunque su pueblo se haya alejado de Él. Y uno puede ponerse a pensar, pero ¿cómo es esto? Si la persona se alejó de Dios, obvio, Dios también se va a alejar de ella. Pues para esto entonces vamos a analizar Génesis, nos vamos a abrir. Pero cuando el hombre comete el pecado, ¿quién va a quién? ¿El hombre a Dios o Dios al hombre? No, el hombre no va a Dios. Dios viene al hombre. Dios lo busca. Dios va a él. El hombre huye de Dios. El hombre se aleja de Dios. Sin embargo, Dios es tan misericordioso, tan bondadoso, que ahora Dios viene al pecador. Y aún así, cuando el hombre le echa la culpa a Dios,
la mujer que tú me diste por esposa, la serpiente que tú creaste. Tú eres el culpable. Y Dios, ok, mi hijo, la culpa es mía. La paga del pecado es muerte. El pecado de ustedes merece la muerte. Pero mi dádiva es vida eterna. La muerte que era para ti, que tú eres el culpable, que tú pecaste, que tú fallaste, yo la voy a tomar para entregar a ti lo que es mío, mi vida. Entonces podemos ver que esto es lo que Dios hace con el ser humano, con el pecador. Entonces no pienses tú que quizás porque tú hayas cometido un pecado, que Dios está irado contigo y que Dios no te va a perdonar, que Dios no te va a escuchar, que si tú vas a Él a confesar tu pecado, Dios va a dar la espalda para ti. No, por el contrario, Dios estará de brazos abiertos esperando. Pero hay algo que Dios no puede hacer, que solo tú y yo podemos hacer. Y esto es confesar nuestros pecados. Dios no va a hacer por ti lo que tú puedes y debes hacer. Veamos la siguiente cita, también está en el libro En los lugares celestiales. Él no desoye el pedido de su Hijo amado. El que tanto lo amó, que dio su propia vida por usted, no se apartará de usted, ni lo abandonará, a menos que usted decida y deliberadamente lo abandone a Él para servir al mundo y a Satanás. Jesús desea que usted vaya a Él tal como es, sin esperanza y desamparado, y se aferre de su sobreabundante misericordia y crea que Él lo recibirá tal como usted es. Mira qué bonito esto. La única forma de que Dios nos deje, de que Dios nos abandone, ¿cuál es? Que tú y yo deliberadamente, voluntariamente, digamos, Señor, no me interesa servirte, no me interesa lo que tú has hecho, yo ya he tomado mi decisión, quiero servir al mundo y a Satanás, ya no quiero nada contigo. Entonces en este momento, Dios se aleja de nosotros, porque Dios nos da el libre albedrío. Tú eliges si quieres o no servirle. Pero aquí viene diciendo que Dios nos está esperando. Vayamos a Él aún sin esperanza. La palabra sin esperanza aquí quiere decir con una vida llena de pecados, con una vida llena de maldad. Dios nos espera tal como somos. Dios te espera a ti tal como tú eres. Dios no espera que tú te santifiques y después vaya a Él. Dios no espera que tú abandones tus pecados por ti mismo y después vaya a Él. No. Él espera que tú vayas a Él con tus pecados, tal como tú eres, tal como tú estás, para que entonces Él te transforme, para que Él te limpie, Él te santifique y te haga una nueva criatura. Eso es lo que el Señor espera. No importa la vida que tú y yo hayamos tenido, no importa las cosas que hayamos hecho, no importa los hábitos que tú y yo hayamos tenido en nuestras vidas, no importa. Lo único que importa a Dios es si tú y yo queremos abandonar el pecado. Lo único que importa a Dios es si tú y yo vamos con la sinceridad de corazón diciendo, Señor, heme aquí. Soy esta basura de persona. Mi justicia es como un trapo de inmundicias. Soy un mentiroso, soy un ladrón, un asesino, un adúltero. Soy la peor clase de persona del mundo. Pero Señor, quiero ser transformado por ti. Yo por mí mismo no lo puedo. Pero yo sé que hay esperanza en ti, que hay poder en el nombre de Cristo. Y aquí estoy, Señor. Límpiame, transfórmame y justifícame. Porque yo, por mí mismo, no lo puedo hacer. Esto es lo que el Señor espera de su iglesia.
Eso es lo que el Señor, ese es el llamado que el Señor hace para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros queremos caminar por nosotros mismos. Muchas veces nosotros queremos vencer el pecado por nosotros mismos. Y entonces después ir a Dios. Sinceramente, yo no sé cuál es el pecado que tú estás luchando. Yo no lo sé. Y tampoco me interesa saber porque yo no te puedo justificar. Yo no te puedo limpiar. Pero sea el pecado que haya en tu vida, no importa el pecado que tú hayas estado acariciando por muchos años, no importa. Si tú quieres abandonar, si tú tienes el deseo, pero no tienes la fortaleza, no tienes el poder, aquí está la solución. Ve a Cristo. Renove tu voto con Cristo. Renove tu vida con Él. Y ahora, de ahora en adelante, Señor, no tengo esperanza. Yo ya lo he tratado, no lo he podido, pero yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú me puedes fortalecer, Señor. Aquí estoy, me entrego en tus manos para que tú lo hagas lo que es imposible para mí. Vamos a seguir avanzando. Veamos la siguiente cita que está en la revista Review and Herald. Y nos dice así. Hermanos, habéis expresado muchas dudas, pero ¿habéis seguido a vuestro guía? Debéis prescindir de él antes de que podáis extraviaros, porque el Señor os ha cercado por todos lados. Esa es una cita que la hermana White escribió a los hermanos de la conferencia general y estaba viendo un problema allí, una falta de fe, una incredulidad. Y muchos estaban poniendo al Señor a un lado y estaban tratando de hacer las cosas sin la dirección, sin el poder del Señor. Y entonces aquí ahora el llamado que nos está haciendo, porque esto se aplica a nosotros también. Lamentablemente, en diversos momentos de nuestras vidas hemos tratado por nosotros mismos. Porque si yo hiciera la pregunta aquí, ¿cuántos tienen pecado? Seguramente todos van a decir, yo tengo pecado. ¿Cuántos han tratado de vencer su pecado? Todos van a decir que han tratado de vencer el pecado. ¿Cuántos han logrado vencer el pecado? Ahí nadie va a alzar la mano. ¿Por qué? Y aquí está. Porque hemos tratado de vencer el pecado sin ¿quién? Sin Cristo. Por esto es que el ser humano todavía no ha podido vencer su pecado. Por eso es que el ser humano todavía tiene pecados acariciados en su vida. Porque tenemos esta relación de amor y odio con el pecado. Yo no lo quiero, pero a la vez lo quiero. Sé que me hace daño, pero me gusta. Por esta razón es que el ser humano no ha podido vencer el pecado, porque falta fe, falta la confianza en Dios. El Señor está allí. Y ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos yendo al Señor? ¿Estamos buscando al Señor? ¿Estamos clamando al Señor? ¿Estamos orando, pidiendo la ayuda de Él para vencer el pecado? Esto es lo que necesitamos hacer. Veamos la siguiente cita, el deseado de todas las gentes. En Cristo, Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación, por fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe y por lo tanto permanecen lejos de Cristo. Confía en estas almas desamparadas e indignas en la misericordia de su Salvador compasivo. La única medicina para el pecado, la única cura para el pecado es Cristo. Tú puedes buscar en cualquier otro lugar. Y vuelvo a repetir, muchas veces nosotros buscamos la cura para el pecado ¿en dónde? Nosotros como adventistas del séptimo día, buscamos la cura del pecado en la ley de Dios. Pero la Biblia y la pluma inspirada es bien clara en decir, la ley de Dios me puede justificar.
No me puede justificar. La ley de Dios fue hecha para perdonar mis pecados. No. El único que fue dado al ser humano para perdonar, para justificar, para limpiar es Cristo Jesús. El Señor lo ha dado todo. La ley es una guía. Me lleva a Cristo. La ley señala mi pecado, señala mi error, pero la ley me muestra la solución que es Cristo Jesús. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos yendo a la verdadera y única medicina, a la cura para el pecado? Es que yo no puedo, es más fuerte que yo. Yo sé que el pecado es fuerte, pero más fuerte es Cristo. Cuando decimos es que no se puede vencer, entonces yo estoy diciendo, Cristo, tú no tienes poder para santificar mi vida. El pecado es más poderoso que tú. Pero cuando yo voy a Él, cuando yo renovo mis votos con Él, yo le estoy diciendo, Señor, yo sé que tú tienes poder. Ayúdame en mi debilidad. Ayuda en mi incredulidad. Por esto es, hermanos, que siempre hablamos. Tú y yo debemos ejercitar nuestra fe. Tú y yo debemos trabajar en nuestra fe. Pero muchas veces cuando nosotros hablamos de fe, no, nosotros queremos ejercitar nuestra fe, pero en bienes material, en un buen trabajo, en una casa, en un auto, en salud. En esto es que nosotros queremos ejercitar nuestra fe. Pero en el tema de la santificación, pocos son aquellos que están trabajando en su fe. Pocos son aquellos que están ejercitando la fe en el sentido de la victoria sobre el pecado. La fe no es solamente, mi querido hermano, para que Dios sane a un enfermo, para que Dios te dé un mejor trabajo, para que Dios te dé una mejor casa, un mejor auto, para que Dios ayude en tus problemas familiares. La fe más que nada es para ejercitar en el sentido de la victoria sobre el pecado. Ahí es cuando tú y yo debemos verdaderamente trabajar nuestra fe. Si tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Esa es la promesa del Señor. Y aquí encontramos la cura para nuestros pecados. Veamos la siguiente cita. Arrojémonos a sus pies clamando, creo, ayuda mi incredulidad. Nunca pereceremos mientras hagamos esto. Nunca. Tú y yo no vamos a perecer. Tú y yo no seremos derrotados si seguimos este principio aquí. Señor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Cuántos aquí de nosotros hemos orado, Señor, ayúdame en mi incredulidad? Señor, lamentablemente yo no creo que se pueda vencer el pecado. Señor, lamentablemente yo siento que el pecado es más poderoso, es más fuerte. Señor, ayúdame. Ayúdame en mi incredulidad. Me falta fe, me falta confianza en ti, me falta confianza en tu poder. Cuando nosotros hagamos esta oración, nunca seremos derrotados por Satanás. No seremos. Porque ahora no será nuestra fe, será la fe de Jesús. Que hay una gran diferencia en tener fe en Jesús y la fe de Jesús. Muchos hoy en día tienen fe en Jesús, que vino a este mundo, que vivió una vida perfecta, una vida santa, venció el pecado, murió, resucitó y subió al cielo. Pero si yo siento que no puedo, que el pecado es más fuerte, entonces yo no tengo la fe de Jesús. Porque cuando yo tengo la fe de Jesús, entonces el pecado no va a dominar mi vida. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses. Haya pues en vosotros el mismo sentir o el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús.
Cuando tú y yo empezamos a aplicar este pasaje en nuestras vidas y que la mente de Cristo sea nuestra mente, que el pensamiento de Cristo sea nuestro pensamiento y que la fe de Cristo sea nuestra fe, entonces se cumplirá esto. Nunca seremos derrotados por Satanás. Veamos la siguiente cita. Cada uno de vosotros puede saber por sí mismo que tiene un Salvador viviente, que Él es su ayudador y su Dios. No es necesario que se quede en el lugar donde dice, no sé si soy salvo. Cuando tú y yo tenemos una relación diaria, genuina, con Cristo Jesús, con nuestro Salvador, tú y yo no vamos a temer el futuro. Tú y yo no nos vamos a preocupar porque vamos a tener la plena convicción de que estamos salvos. Y de que Cristo viniera hoy, estaremos salvos. Es como muchos ya lo han dicho, ya lo hemos expresado en algún momento de nuestras vidas. No tenemos miedo a la muerte, pero sí después lo que pasará después de la muerte. Si estaré salvo o estaré perdido. Si yo tengo una relación diaria con Cristo, genuina con Él, este temor no pasará por mi mente, sino que vamos a poder hablar y decir, como dijo el apóstol Pablo, el morir para mí, ¿qué es? Será ganancia, y el vivir será Cristo. Entonces, si yo tengo esta relación diaria con Cristo, si paso al descanso, para mí es ganancia, ya descansé y la corona de la vida está guardada, está reservada para mí. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que amaron, esperaron y predicaron la segunda venida de Cristo. Y entonces el vivir para mí será una vida diaria y completa en armonía con Cristo. Y cuando yo pase el descanso, pasaré tranquilo, feliz. Voy a sentir que estoy recibiendo una ganancia. Porque he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y por lo demás me está reservada la corona de vida. El Señor, cuando Él venga por segunda vez, me la va a dar. Pero para esto, tú y yo debemos tener una relación diaria. Cada uno de nosotros debemos tener la plena convicción de que tú y yo tenemos un Salvador, que Él vive y que tú y yo estamos salvos en Él. Pero para tener esto, vuelvo a lo mismo. Tener relación con Cristo. Andar con Cristo. Hablar con Cristo. Meditar en Cristo. Tener el pensamiento de Cristo. Esto es lo que significa tener a un Salvador. Cuando tú y yo tenemos un Salvador, tú y yo vamos a ser semejantes a Él. Podemos ver, Pedro tenía sus defectos, tenía sus problemas. Sin embargo, ¿qué fue lo que delató a Pedro para las personas cuando Pedro estaba acompañando a Jesús, que de lejos estaba viendo lo que estaban haciendo con Cristo, allí en la fogata? ¿Qué fue lo que delató a Pedro que la gente empezó a decir, tú eres seguidor de Él? Su forma de ser, su conducta, su forma de hablar, de vestir, su carácter empezó a ser cambiado porque Pedro caminó con Cristo. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros, la gente en la calle puede decir, yo veo que tú eres un discípulo de Cristo? Yo veo que verdaderamente tú eres un seguidor de Jesús, porque tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de actuar te delata. Porque tú y yo, cuando estamos con Cristo, cuando tú y yo tenemos esta relación con Cristo, es imposible ocultar esta luz. Es imposible tapar. Los demás se darán cuenta. Si los demás hoy no se están dando cuenta de que tú y yo somos adventistas del séptimo día, seguidores de Cristo, es porque tenemos un grave problema. La relación que tenemos con Cristo es el sábado en la mañana en la iglesia. Pero si tú y yo tenemos una relación diaria con Él, créame,
Los demás se darán cuenta. Vamos a continuar. Veamos la siguiente cita. Jesús me ha salvado. Aunque yo no tenía nada que ofrecerle, nunca un pecador ha buscado a Cristo de todo corazón sin encontrarlo. Aquí está. Jesús me ha salvado, aunque yo no tenía nada que ofrecerle. Nunca en la historia de la humanidad haya pasado que un pecador ha buscado a Cristo con todo su corazón, con toda su sinceridad y no lo haya encontrado. Todo el que venga a mí, yo jamás lo echaré afuera. Si el pecador busca a Cristo con sinceridad de corazón, será imposible que él no halle a Cristo. Será imposible que Cristo no venga a él. ¿Qué necesitamos hacer para la salvación? Nada. Porque aquí ven diciendo, Jesús me ha salvado, aun que yo no tenía nada para ofrecerle. Tú y yo no tenemos nada para ofrecer a Cristo. Lo único que Cristo pide, entrégame tu vida toda desordenada, toda desarreglada. Entrégame tu vida como está, de patas para arriba. Entrégamela y déjalo a mí. Y yo voy a hacer lo que es imposible para ti. Veamos la siguiente cita. Soy pecador y Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme. No necesito permanecer un solo momento más sin ser salvado. Él murió y resucitó para mi justificación y me salvará ahora. Acepto el perdón que ha prometido. Mire acá, mis queridos hermanos. El pecador, cuando él entiende, reconoce que Jesús lo ha salvado, ¿cuánto tiempo él va a caminar sin un Salvador? Jamás. En el momento en que tú y yo entendemos que Cristo murió para justificarnos, ya tú y yo no podemos andar solo. El pecador ya no caminará solo. Cristo estará con él. Jesús nos ha salvado. Jesús nos ha redimido de la maldición de la ley. Y cuando digo maldición de la ley, no estoy diciendo que la ley es maldita. La maldición de la ley es la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto es lo que Cristo vino a hacer. Y cuando el pecador, cuando nosotros entendamos esto, no vamos a necesitar caminar solos. Cristo no nos quiere dejar. Cristo no quiere que tú y yo caminemos solo. Cristo quiere caminar con nosotros. Pero para esto, tú y yo debemos aceptar esto. Vayamos a Salmos capítulo 69. Salmos capítulo 69. Y vamos a leer el versículo 4. Salmos capítulo 69, versículo 4. Hanse aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Hanse fortalecido mis enemigos, los que me destruyen sin por qué. He venido a pagar lo que no he tomado. Miren acá, el Salmo 69 también es un salmo mesiánico. Es más, en el capítulo 69 encontramos 4 de las 7 palabras que dijo Cristo en el Calvario. Las 7 últimas palabras de Cristo, nosotros encontramos 4 en el Salmo 69. Y prácticamente todas estas palabras nosotros encontramos en los Salmos. Por ejemplo,
en el Salmo capítulo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, las palabras de Cristo, preguntando por qué el Padre le había abandonado. Y aquí ahora nosotros estamos encontrando en el versículo 4 que el Señor nos está diciendo que sus enemigos, los que lo persiguen, se han multiplicado como los cabellos de su cabeza. La persecución de Cristo fue tan grande, la persecución a Cristo fue tan grande, que hasta mismo los mismos de su casa, los mismos de su familia, se opusieron a Él. Sus hermanos se opusieron a Cristo. No habían entendido, no habían aceptado la obra mesiánica de Cristo. Lamentablemente, su familia no había entendido. Y la Biblia misma nos dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, ni los de su propia casa, los de su propia nación lo han recibido. Se han multiplicado los judíos, buscaban perseguir a Cristo, matar a Cristo de una y otra manera. Pero la parte que quiero meditar ahora aquí, la parte importante es, ¿y he de pagar lo que no he robado? ¿Cristo tiene que pagar lo que Él no hizo? ¿Cristo tiene que pagar por el pecado que Él no ha cometido? Aquí en el Salmo 69 nosotros encontramos una pregunta. Señor, ¿tengo que pagar? Porque debemos entender, muchas veces nosotros pensamos que Cristo estaba feliz y contento para ir a la cruz y no. Su lado humano no estaba feliz, su lado humano no estaba contento. En más de una ocasión le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea hecho conforme mi voluntad. El espíritu está listo, pero la carne es débil. Cristo sabía lo que tenía que hacer, pero Él tembló. Llegó un momento en que Él dudó. Llegó un momento en que Cristo no quería. Sin embargo, Él siempre dijo, Señor, mi voluntad es esta. Mi voluntad es evitar la cruz. Mi voluntad es evitar morir y pasar por todo lo que tengo que pasar. Pero Señor, yo no he venido para hacer mi voluntad. Yo he venido para hacer tu voluntad. Y si me toca pagar por algo que yo no he robado, si me toca pagar por un pecado que yo no he cometido, que sea hecha tu voluntad. Amén. Y ahora veamos algunos comentarios de la hermana White en cuanto a la obra de Cristo, lo que Cristo vino a hacer. Y veamos la siguiente cita. Cristo no vino para confesar sus propios pecados, sino que se le imputó la culpa como sustituto del pecador. No vino para arrepentirse por su propia cuenta, sino en favor del pecador. Como sustituto de ellos, toma sobre sí sus pecados, contándose entre los transgresores, dando los pasos que se requiere que dé el pecador y haciendo la obra que el pecador debe hacer. Mira qué interesante esto aquí. Cristo no confesó sus pecados porque no tenía pecados, pero Él confesó el pecado de la humanidad. Cristo vino y murió por los pecados, pero no por sus pecados, porque Él no tenía pecados, por el pecado de la humanidad. Cristo vino a pasar, a trillar el camino que le tocaba al pecador. Todo lo que Cristo hizo, todo el camino que Cristo pasó en dirección al Calvario, era para ti y para mí pasar por este camino. La cruz pesada era para ti y para mí. Los golpes eran para ti y para mí. La desnudez para ti y para mí. La corona de espina para ti y para mí. Pero Cristo vino a hacer lo que correspondía al pecador. Él se puso en el lugar
del pecador. El inocente aquí está pagando por el culpable. Lo más injusto nosotros podemos decir, ¿no? O algo que es muy injusto es que te acusen de algo que tú no has hecho. O es que tú tengas que pagar por algo que tú no eres culpable. Es algo que despierta una indignación, es algo que despierta un resentimiento, porque tú no lo has hecho, pero te están culpando. Tú no rompiste, pero te toca pagar. Esto es algo que el ser humano no tolera, que el ser humano no soporta y el ser humano no está dispuesto a hacer. Sin embargo, aquí estamos viendo ahora que Cristo está pagando por algo que Él no robó. Cristo no robó de la fruta. Quien robó fue Adán y Eva. Pero ahora Él vino a pagar por el robo de Adán y Eva. Él tuvo que pagar lo que Él no había robado. Él tuvo que morir por un pecado que Él no había cometido. Él tuvo que confesar un pecado que Él mismo no cometió. Sin embargo, Él vino y lo confesó. Vino y murió. Vino y pagó por algo que Él no robó. Todo lo que tocaba a ti y a mí, Él ya lo ha hecho. Y ahora Él pide, pecador, lo más difícil, lo imposible para ti, yo ya te hice. Ya está el camino. Las espinas, las piedras del camino, yo ya limpié. Ven detrás de mí. Es lo único que te toca hacer. Todos los golpes, todo el maltrato, yo ya lo recibí. La deuda, yo ya la pagué. Ahora sígame. Siga mis pasos. Siga mi vida. Veamos la siguiente cita. Él tomó sobre sí nuestra naturaleza para enseñarnos cómo vivir, en los pasos que el pecador debe dar en la conversión, arrepentimiento, fe y bautismo. Él mostró el camino. No se arrepintió por sí mismo, porque no tenía pecado, sino en favor del hombre. Hay muchas personas que dicen, yo no necesito bautizarme para ser salvo. Yo no necesito. Y aquí estamos viendo, Cristo mostró el camino. Son 3 pasos para la salvación. Arrepentimiento, entender que soy un pecador. Cristo lo hizo, no porque Él era pecador, pero para darnos el ejemplo. Fe, entender que necesito de un Salvador y que solo puedo llegar a la vida eterna a través de este Salvador. Y el tercer paso es el bautismo. Si tú y yo no hemos sido bautizados, si tú y yo no hemos confesado nuestros pecados y lo hemos muerto y resucitado en las aguas bautismales, no vamos a poder obtener la salvación. Porque todo lo que Cristo hizo, todo el camino que el pecador necesita hacer, Cristo lo hizo, no porque tenía pecado, sino para darnos el ejemplo. Pero también la Biblia dice que el que no participa del pan y del jugo de uva no es digno del Señor. Si tú y yo decidimos no participar de la cena del Señor, tú y yo no somos dignos del Señor. Y para ti y para mí no hay salvación. Porque eso es un símbolo, es recordar lo que el Señor ha hecho por mí. Participando de esto, estoy confirmando que acepto el sacrificio de Cristo. Y en cada momento que yo decido no participar, en este momento estoy diciendo, Señor, tu sacrificio no es válido para mí. No acepto tu sacrificio. Veamos la siguiente cita. Los pasos que todo pecador debe dar en la conversión, el arrepentimiento y el bautismo. Él mismo no tenía pecados de los cuales arrepentirse y por lo tanto no tenía pecados que lavar, pero era nuestro ejemplo en todas las cosas y por lo tanto debía hacer lo que Él quería que hiciéramos. Aquí estamos viendo
una vez más, todo lo que Cristo ha hecho, todo, sin excepción, Él espera que tú y yo hagamos. Lamentablemente, la cita que está en inglés, esta cita viene diciendo que tú y yo debemos sentir tristeza por el pecado ajeno. Debemos llorar por los pecados de los demás. Y la Biblia mismo nos dice que los que van a recibir el sello de Dios son los que están clamando y gimiendo por los pecados que se cometen en la casa de Dios. Viene diciendo que nosotros no debemos descansar, así como Cristo no ha descansado hasta salvar al ser humano. Tú y yo no debemos descansar hasta que el pecador diga, ¿sabes qué? Basta, ya tomé mi decisión y no quiero nada con Dios. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros sentimos tristeza por el pecado ajeno? ¿Cuántos de nosotros clamamos, gemimos por los pecados que se está cometiendo en el pueblo de Dios y los de afuera? La Biblia no nos dice que tú y yo debemos levantarnos como acusador de nuestros hermanos. La Biblia dice que tú y yo debemos orar por los pecados que se está cometiendo. Estamos haciendo esto porque si tú y yo no estamos orando, si tú y yo no estamos clamando, si tú y yo no sentimos tristeza por los pecados que se está cometiendo en el medio del pueblo de Dios y afuera, tú y yo no podemos entonces agarrar el texto y decir, clame a voz en cuello y denuncia el pecado de mi pueblo, cuando tú y yo no oramos por los pecados que se cometen en el pueblo de Dios. Porque es muy fácil yo levantar y clamar a puro cuello los pecados que se está cometiendo afuera. Pero si tú y yo no estamos orando, no estamos pidiendo y no sentimos tristeza por la condición de aquellos que están pecando, no somos dignos de denunciar el pecado de nadie. Porque Cristo, antes de denunciar el pecado, Cristo sentía tristeza. Y Cristo hizo lo posible y lo imposible para rescatar, para salvar al que estaba perdido. Si tú y yo no estamos haciendo eso, mis queridos hermanos, primeramente debemos pedir a Dios que nos ayude y que ponga amor en nuestro corazón por los pecados, por los pecadores. Tú y yo debemos amar al pecador y aborrecer el pecado, pero muchas veces nosotros amamos el pecado y aborrecemos, rechazamos, menospreciamos al pecador. Y eso no fue lo que hizo Cristo. Cristo vino, se puso en la condición de pecador, en la misma condición del pecador, tomó la naturaleza del pecador, vino a vivir en medio de los pecadores. Vivió una vida santa sin pecado, pero en todo momento Él estaba intercediendo y orando. Siempre que Cristo oraba, Cristo pedía por los demás. Esta es nuestra oración. Cuando nos ponemos a orar, ¿la mitad de nuestra oración es pedir por los demás? ¿O siempre es pedir por nosotros mismos? Estamos pidiendo por pecados que se están cometiendo, por la condición del pueblo de Dios. Mis queridos hermanos, tú y yo no podemos denunciar ningún pecado cuando tú y yo no hemos ido al pecador todavía. No hemos ido a hablar, no hemos ido a orar con el pecador, no hemos ido a rogar por el pecador, no hemos sentido tristeza por la condición del pecador. El llamado del Señor para nosotros es vivir una vida como Cristo. Tú y yo no podemos dar algo que tú y yo no tenemos. Y es por esta razón que debemos aceptar el sacrificio de Cristo, participar de la cena del Señor, participar del rito de humildad,
participar del pan y del jugo de uva, renovar nuestros votos con el Señor para poder salir a dar algo que ahora sí tenemos. Muchos pueden pensar, pero pastor, yo me siento muy pecador. Esta semana he tenido una mala semana. La verdad, no he tocado mi Biblia. No he orado esta semana, pastor. La verdad, perdí mi tiempo en un montón de otras cosas, pero pasé el tiempo con el Señor, fue cero. No pasé ningún tiempo con el Señor. Sinceramente, no me siento digno de hoy ir y pasar. Me siento un hipócrita si hago esto. Estaría siendo hipócrita de venir y participar del pan y del jugo de uva, siendo que en la semana yo me olvidé por completo del Señor. Mis queridos hermanos, el sacrificio de Cristo fue para los pecadores, para los hipócritas, para los que estaban lejos de Él, no para los santos, para los perfectos. Esta es la oportunidad. Tú, más que nadie, más que cualquier persona aquí, tú necesitas participar. Si esta fue tu semana, si tú fuiste que no pasaste con el Señor, estuviste lejos del Señor, el Señor te está llamando. No endurezca tu corazón al llamado del Espíritu Santo. Para esta clase de persona es la cena del Señor. Pero pastor, ¿el Señor me va a rechazar si yo participo? No. ¿Quiénes son los únicos, según la Biblia, lo que dice el apóstol Pablo, que no están aptos a participar de la cena del Señor? Aquellos que estando casados tienen su amante. Este no está apto. Pero si quieres participar, es por tu propia cuenta y riesgo. La Biblia dice que el que participa indignamente, la palabra indignamente aquí es el que esté en adulterio, el que esté robando. Estos son los que participarían indignamente. Pero si el Señor en este momento, aunque haya alguien aquí hoy, en esta mañana, que diga, no, si yo tengo un amante, estoy en pecado, pero siento que el Señor hoy en esta mañana habló a mi corazón y yo tomé la decisión de abandonar este pecado y quiero renovar mi voto con el Señor, bienvenido sea. Amén. ¿Okay? Pero cada quien escudriñe su corazón. Pero como nosotros hemos leído, el Señor no se enoja con su pueblo por cosas pequeñas, no da la espalda y los abandona por cosas pequeñas. Si tú tienes pecado, venga al Señor. Si tú te alejaste del Señor, venga al Señor. La cena del Señor es para esta clase de personas. En este momento, los invito a que hagamos una oración, pero voy a dar algunos segundos para que tú, individualmente, en tu lugar, tú y Dios en pensamiento, estés orando. Si tienes algún pecado que confesar, ahora es el momento. Confiese tu pecado. Y entonces yo voy a finalizar con una oración general. Vamos a ponernos de rodillas para hablar con Dios. Querido eterno Dios, venimos ante ti reconociendo nuestra condición de pecadores. Reconociendo, Padre, que en nosotros mismos no hay nada bueno, no hay nada justo, Señor. Por el contrario, como en tu palabra nos dice, nuestra justicia es peor que un trapo de inmundicias. Hemos pecado, Señor, nos hemos alejado de ti. Te hemos avergonzado, Señor, ante los hombres y ante el universo. Pero estamos aquí, Señor, reconociendo y pidiendo perdón. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos a entender que tenemos un Salvador vivo. Un Salvador que tuvo una vida perfecta y que Él nos quiere dar de su perfección, que Él nos quiere dar, Señor, de su santidad, compartir su carácter con nosotros. Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que está en el valle de la indecisión y quizás tiene miedo, Señor, de participar del pan y del jugo de uva, no permitas, Señor, que el enemigo venga a triunfar en su vida. No permitas, Padre,
que los temores, que las dudas vengan a impedir que esta persona participe de este evento tan importante. Señor, tú has venido por los pecadores. Tú has venido a buscar el que estaba perdido. Y cada uno de nosotros aquí, Señor, somos pecadores y hemos estado perdidos. Nos hemos alejado de ti, Señor. Nos hemos alejado de tus caminos. Pero por esta razón, en este momento, Señor, queremos pedir perdón por nuestros pecados, que tú nos puedas limpiar, quitar la mancha del pecado que hay en nuestro ser, para que podamos andar en novedad de vida con Cristo Jesús. Todas estas bendiciones, Señor, nosotros te pedimos, y esta oración nosotros la hacemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.